infinitamente a Jalapa Antiguo, asociación civil que dirige mi querido amigo Jorge Díaz Bartolomé, al Instituto Veracruzano de la Cultura, que dirige la maestra Silvia Alejandre, la valiosa oportunidad de platicar sobre el derecho humano a la identidad cultural y de qué manera Jalapa Antiguo contribuye a la promoción y a la defensa de los derechos humanos. En junio de 2011 se produjo un acontecimiento de gran relevancia para la vida jurídica de México. El Diario Oficial de la Federación, el día 10, publicó las reformas a la Constitución Federal que definen que en nuestro país todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en nuestra norma suprema y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Se estableció, además, que las normas relativas a los derechos humanos se debían interpretar favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia y que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Universalidad, esto es, los derechos humanos son para todos. Interdependencia, los derechos humanos dependen unos de otros y todos son de igual importancia. Indivisibilidad, esto es, no se pueden fraccionar ni conceder solo en parte. Progresividad, tienen que incrementarse los derechos humanos tanto en su contenido como en aquellos a los que protegen. Esta reforma de gran calado modificó la faz de la vida pública de México y redimensionó el papel de los derechos humanos en la vida de cada uno de nosotros. El reto a partir de entonces ha sido conocer los derechos humanos, saber cuáles son, en dónde están, en qué consisten y cómo hacerlos valer. Para ello, primero debemos saber que desde 1945 se han generado una serie de tratados internacionales y otros instrumentos que han sentado la base jurídica en materia de derechos humanos. En esos instrumentos se establecen obligaciones que los estados deben cumplir para, en esencia, respetar, proteger y realizar los derechos humanos. Respetarlos implica que los estados se abstengan de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. Protegerlos exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. Realizarlos significa que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. A través de la ratificación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, los gobiernos se comprometen a adoptar medidas y leyes internas compatibles con las obligaciones y deberes que emanan de estos tratados. Existen muchos tratados sobre esta materia, pero citemos entre los más importantes la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos facultativos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que conforman la llamada Carta Internacional de los Derechos Humanos. Además, existen muchos otros instrumentos que protegen a sectores concretos de la sociedad, mujeres, niños, personas discapacitadas o adultas mayores, indígenas, o que tienen un ámbito de aplicación regional. Existen muchas maneras de clasificar los derechos humanos. Podemos hacerlo tomando como base el momento en el que surgieron las llamadas generaciones de derechos humanos por aquellos rubros que específicamente tutelan, por los sectores de la sociedad que protegen, etc.
pero siempre, siempre bajo la perspectiva de que ningún derecho humano es más importante que otro, sino que todos tienen la misma relevancia y todos son indispensables para la vida en sociedad. Por tanto, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que los derechos humanos representan el pináculo del edificio social y el punto más alto de la evolución y la civilidad de los seres humanos. Y esto es así porque no podríamos concebir la vida en sociedad si no contásemos con derechos y obligaciones mínimos, si no viviésemos en naciones cuyos gobiernos no tuviesen limitaciones frente a los gobernados y obligaciones que cumplir de manera ineludible, que nos garanticen que podemos vivir con dignidad. La vida digna para todas las personas configura la meta de los derechos humanos y esa vida digna se construye a partir del acceso a servicios públicos, educación, salud, a partir de la posibilidad de vivir una vida libre de violencia, con seguridad, libre de discriminación, con respeto pleno a quienes somos, cómo somos y cuáles son nuestras preferencias de cualquier índole, nuestras creencias y nuestro modo de pensar y expresarnos sobre cualquier tópico, pero además acceso a la vivienda, al internet incluso, a la justicia, a la seguridad en nuestra vejez, a un medio ambiente saludable y a todo eso que nos permite, en una frase, ser felices. Forma parte de los derechos humanos el derecho a saber quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestra historia personal y la de nuestra comunidad. Esto es, tenemos derecho a la identidad. Hagamos ahora un apunte. Los pueblos originarios de América, tan avasallados y sometidos de todas las formas posibles, han debido ser, con justicia, sujetos de una tutela muy específica que deriva de una muy profunda reflexión que ha conducido al desarrollo de derechos humanos de muy reciente generación. Uno de ellos, de capital importancia, es el derecho humano a la identidad cultural. Y es que los pueblos originarios, a más de estar secularmente marginados de los servicios públicos y del goce de otros derechos fundamentales, la salud y la educación, por ejemplo, han padecido el que indebidamente se haya ido borrando e invisibilizando su patrimonio intangible, sus idiomas, sus costumbres y su identidad cultural. Sobre este tema, la identidad cultural, es imprescindible señalar. La identidad es el conjunto de rasgos que caracteriza a un individuo o a una colectividad frente a los demás. Esta identidad puede ser individual. Cada uno de nosotros es único y diferente y posee particularidades que lo distinguen como seres humanos. Pero la identidad también puede ser colectiva. Una persona se representa a sí misma como tal cuando se reconoce a sí y a otras personas como miembro de una comunidad que, aunque comparta similitudes con otras comunidades, posee rasgos que la hacen diferente. Las identidades grupales son muy importantes y se componen de muchos elementos a través de los cuales construimos una representación de quiénes somos, lo que involucra a nuestro entorno, a nuestra historia, nuestra lengua, nuestras tradiciones, costumbres y educación. La UNESCO definió en su Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural que la cultura debe ser considerada como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos
que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Así pues, la identidad cultural, con base en el principio de universalidad de los derechos humanos, no es un derecho fundamental que corresponda únicamente a los pueblos originarios de América, sino todas las demás comunidades, indígenas o no, que se han ido desarrollando a través de los tiempos. Y es que, como bien lo define la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la identidad es un proceso dinámico en su representación individual y colectiva. Personas y culturas cambian sin perder su identidad. Esa identidad se enriquece y se nutre, evoluciona y, sin distorsionarse, se renueva. Y en ningún caso será válido anularla, destruirla o menospreciarla. En cada uno de nosotros residen muchas identidades. Nos sentimos identificados por nuestro sexo, nuestra familia, nuestros ancestros, familiares y no familiares, nuestras preferencias, pero además otros factores que nos identifican y acomunan, aquello a lo que nos dedicamos, nuestras creencias de todo tipo y, por supuesto, nuestro entorno. Sobre este punto también cabe apuntar. El entorno del lugar en el que vivimos está definido por muchas características naturales y otras cosas que el hombre ha construido a lo largo de los siglos. La arquitectura de nuestras ciudades, por ejemplo, los ríos que la cruzan, las montañas que la rodean, forman parte de ese entorno y, por tanto, de nuestra identidad cultural. En el caso de la arquitectura, por ejemplo, esta se torna significativa a la hora de describir una cultura, porque en sus obras se hace eco de una realidad política, social, histórica, ya que se crean en un contexto, tiempo y espacio muy determinados y por razones específicas. Así pues, la arquitectura constituye una parte muy importante de la expresión cultural de un país, de una región o de un determinado grupo de personas. La arquitectura, entendida como proceso edificatorio, sin embargo, debe estar muy atenta al respeto al derecho humano, a la identidad cultural del entorno en el que se inscribe. De no ser así, la arquitectura que se importe, que sea extraña y se aleje de los modelos tradicionales locales, puede convertirse en un peligroso objeto de contaminación cultural difícilmente subsanable, porque en muchas ocasiones no solamente consume importantes recursos económicos y naturales, a veces únicos, sino que a veces también es imposible dar vuelta atrás a lo ya edificado. Estar atento implica no solo un trabajo riguroso de estudio, documentación y análisis previo de la arquitectura local, sino también la comprensión de los rasgos culturales propios. Lo funcional, lo útil, no está reñido con el respeto a lo tradicional. En ese sentido, la globalización desempeña un papel ambivalente. Por una parte, gracias a la globalización sabemos más del derecho humano a la identidad cultural, porque tenemos acceso a más información, a más ejemplos, a todas las reflexiones que pueden construirse alrededor de este derecho fundamental, pero también la globalización pareciera pretender arrastrarnos a borrar nuestra herencia histórica arquitectónica. En muchos momentos perdemos de vista que toda arquitectura local posee virtudes específicas que deben ser preservadas. Su formalización exterior y sus aspectos decorativos y figurativos
sin olvidarnos de su específica espacialidad interior y de las relaciones funcionales internas. Pero no solo los aspectos particulares de cada edificación debiesen ser preservados, sino también todos aquellos derivados del urbanismo local. Esto es, el espacio urbano, entendido como un conjunto. En cada ciudad, donde hay una calle o no la hay, donde existe una plaza y cada edificio y cada casa alrededor, en donde hay una iglesia, en cada sitio que fue escenario de un acontecimiento histórico, reside un tramo de nuestra identidad cultural que es un derecho humano que nos pertenece a todos y que debemos hacer valer de manera colectiva. Nuestra identidad cultural se construye cada día, pero también debe preservarse. Se preserva a través del respeto a nuestro entorno urbano y arquitectónico y a los recursos naturales. Cada río que se seca y deja de fluir o se contamina de tal manera que no hay forma de recuperarlo. Cada montaña cuyos árboles se talan y nos presentan un área deforestada que modifica también el clima de las ciudades. Cada área verde que se vuelve una plancha de concreto o se transforma en un edificio. No solamente todo esto representa una agresión al medio ambiente, sino también a nuestra identidad cultural y, por tanto, a este derecho humano. Aquí encontramos un importante punto de convergencia entre dos derechos humanos de reciente generación. Hemos dilucidado que tenemos el derecho fundamental a vivir en un medio ambiente libre de polución, lo cual está asociado a su vez a nuestro derecho humano a la salud. Tenemos el derecho de respirar aire puro que nos brindan los bosques a nuestro alrededor, pero también tenemos el derecho humano a que se preserven por formar parte de nuestra identidad cultural. Llegados a este punto, tenemos mejores elementos para hacernos preguntas de gran importancia. ¿Qué significa ser jalapeño? ¿Cómo podemos definirnos? ¿Cómo se define y se explica nuestra identidad cultural? Desde hace años, Jalapa Antiguo se ha distinguido por tratar de visibilizar esos rasgos que hacen diferente a Jalapa y a su comunidad del resto, de las comunidades que integran esa compleja estructura que nos identifica como seres humanos, como latinoamericanos, como mexicanos, como veracruzanos y finalmente como jalapeños. Por tanto, nuestra identidad como jalapeños se ha construido a partir de todo aquello que caracteriza a la ciudad en la que vivimos. Somos jalapeños los que nacimos o los que decidimos vivir en una ciudad, por ejemplo, cuya catedral solamente tiene una torre y que está junto a una plaza que se llama como un presidente conspicuo y liberal, Sebastián Lerdo. Somos jalapeños los que nacimos o los que decidimos vivir en una ciudad que tiene unos lagos. Lo somos también los que nacimos o vivimos en una ciudad que tuvo una fábrica textil, la de San Bruno, en la que se escribió una de las páginas más terribles y aleccionadoras del sindicalismo mexicano y que ahora tristemente se encuentra en ruinas. Y también lo son los que nacieron o viven en la ciudad en donde está el Parque Miguel Hidalgo, al que todos conocen como Los Berros, en el que hay un viejo kiosco y en donde paseaba hace ya muchos ayeres el insigne poeta Salvador Díaz Mirón. Los jalapeños viven en la ciudad en la que tiene su origen la cristalización de la voluntad del Estado de educar a todos los mexicanos, porque aquí se fundó la primera escuela normal de México. Somos jalapeños los que, seamos creyentes o no, vivimos en una ciudad que tuvo un arzobispo que fue declarado santo por la Iglesia Católica, Rafael Guízar, pero Jalapa también fue uno de los epicentros
del liberalismo mexicano. Es la ciudad del manantial en la arena, a la que Alexander von Humboldt bautizó como la ciudad de las flores. Es la Atenas veracruzana, cuyos orígenes se remontan a antes de la llegada de los españoles y que adoptó el nombre de uno de los próceres veracruzanos más apreciados, Juan de la Luz Enríquez. Es la ciudad en donde se han fabricado jabones, se han envasado chiles, se ha producido chocolate y se toma el mejor café del mundo. Y todo ello forma parte de una identidad cultural cuya preservación implica la realización y el desarrollo de un derecho humano. ¿Qué pasaría si quizás en aras de corregir aquello que quedó inconcluso hace siglos, se decidiera construir la torre faltante de la catedral o quitar la otra para darle simetría? ¿Acaso no sería tanto como tratar de enderezar la torre de Pisa? ¿Qué pasaría si en aras de satisfacer una necesidad de vivienda se decidiera construir una unidad habitacional en el Parque de los Berros o se decidiera tirar las casonas viejas del centro de la ciudad para construir edificios modernos, amplios, prácticos? ¿Cómo nos sentiríamos si removiesen el añejo empedrado del callejón de Jesús Te Ampare para sustituirlo por concreto hidráulico? O si se cambiase el viejo reloj de la sucursal de la Lotería Nacional en la calle de Enríquez para poner un reloj digital. Si algo de eso pasara, nos sentiríamos ofendidos, lastimados, porque se estaría violando nuestro derecho humano a una identidad, porque todo eso forma parte de nuestra identidad. Por el contrario, cada tarea que se emprende en aras de preservar o de rescatar robustece y defiende un derecho humano. Por todo eso, Jalapa Antiguo cumple una función social de gran trascendencia. No solamente propone la preservación de las características típicas de una ciudad que a veces nos puede parecer disfuncional, con carencias y problemas. Su propuesta no está asociada a la nostalgia. Su tarea desde hace años ha estado vinculada a la promoción y a la defensa del derecho humano a la identidad cultural de los jalapeños. Una identidad cultural que se expresa en su entorno y en su arquitectura y a través de la historia de la capital del estado de Veracruz.